Bueno, buenas noches en esta preciosa noche, el día antes de Memorial Day, este domingo precioso que ha hecho aquí. Ahora se nubló un poquito, pero hizo un sol bien fuerte aquí en la Florida, en Kissimmee. Eh, Le doy muchas excusas por la vez pasada que tuvimos un sinnúmero de problemitas con la transmisión. Espero que esta transmisión podamos pasarla bien toda esta hora. Eh, Así que en comunión todo el mundo para que todo salga bien. Vuelvo y repito, ya vemos 142 miembros en el grupo. Grupo lindo, bonito. Le doy la bienvenida a todos los que se hicieron esta semana, que creo que fueron 6 personas nuevas que entraron. Así que le damos saludos a todas esas personas nuevas. Ok. Primero que nada, Maranata a todos. Jesús viene pronto. Yo le dije que ese iba a ser el saludo de nosotros. Nos regocijamos en el Señor en esta noche y queremos cubrir el mayor tiempo posible. Vamos rapidito al estudio. El pasado fue el Evangelio según San Juan. Vuelvo y le digo, le damos excusa, pero mi hijo pudo editarlo bastante bien. Y yo lo vi, lo único que hay una partecita que se repite un poco, doble. Pues si le puede dar para el frente, le da para el frente. Si no, pues no es mucho la parte que se repite, puede verlo. Cubrimos bastante del Evangelio según San Juan, muy importante. Llevamos todo esto con el propósito, y vuelvo, esto es repetitivo porque quiero que sepan el concepto de todo esto. Estos son estudios bíblicos, no son predicaciones, son estudios bíblicos. Así que los que están al lado de allá deben tener una libreta y deben tener la Biblia para que me sigan, porque son datos y cosas, tanto espirituales como históricas. Y tenemos muchas fuentes, tenemos varias Biblias de estudio, la de Matthew Henry, la de MacArthur, la de las Américas, la Plenitud. Estamos tomando nota de toda esta gente que sabe mucho más que nosotros, y yo estoy condensándolo y trayéndoselo a ustedes. Toda esa gente se la estoy trayendo a ustedes en un estudio bíblico, con todas esas ayudas, ¿verdad? Y las experiencias que uno tiene, pues todo eso sumado suma a bendición de Dios, ¿verdad? Así que estamos gozosos de ese grupo tan precioso. El Evangelio del Apóstol San Juan, vamos a dar un resumen pequeño para seguir adelante. Escrito por el apóstol a fines del siglo I, presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el Verbo de Dios, como el Creador del universo, en el principio de los tiempos. Fuimos a varios textos que cubrimos cómo Jesús era el mismo Creador del Génesis. ¿Ok? Y entonces aquí el Verbo se hizo carne en Juan, como dice Juan en su Evangelio. Dijimos también que lo presenta como el camino, verdad y vida. El Evangelio es diferente a los otros 3 evangelios, o sea, diferente a Marcos, a Lucas y a Mateo. Es diferente. ¿Por qué? Porque esos 3 son sinópticos, se llaman los evangelios sinópticos. ¿Y qué es sinóptico? Pues hablamos de eso, que sinóptico era paralelo. ¿Qué es paralelo? Que pues si usted los compara al lado, pues van a tener las mismas cosas. Es como si alguien, esos 3 personajes, Marcos, Lucas y Mateo, estuvieran en cuarto y hubiera una persona dictándole a los 3, y los 3 tomaron nota. Claro, cada uno individualmente puso cosas aparte, de acuerdo a sus experiencias con Jesús. Pero todos tomaron más o menos las mismas notas. Si usted compara y pone los 3 evangelios juntos, va a ver que dicen las mismas cosas, como que vieron lo mismo que hacía Jesús al mismo tiempo. Sin embargo, Juan no fue así. Juan no es sinóptico.
Juan es un apóstol muy cerca del Maestro, tanto que reposa en su pecho, mostrando el lado espiritual de la historia. Este hombre estuvo muy cerca de Jesús, Juan. Y fue uno de los que fue a ver la transfiguración. La transfiguración está en uno de los evangelios. Usted la puede leer cuando la ha leído ya, me imagino que ustedes están leyendo los evangelios. La transfiguración fue cuando Jesús tomó a Pedro, tomó a Juan, y fueron y él se transfiguró. Y salió Elías y Moisés y Jesús los acompañó y tuvieron una conversación. Y ahí Pedro pues se emocionó tanto que dijo, pues vamos a hacer una derramada y vamos a quedarnos aquí. ¿Para qué vamos a bajar si esto está buenísimo acá arriba? Pero el Señor dijo, no, eso no es así, vamos para allá abajo otra vez, que allá abajo es que nos toca presentar el Evangelio. Así que Juan lo vio de esa forma, fue una persona bien allegada al Señor. Y hay unas diferencias bien profundas en ese Evangelio, así que por eso yo empecé con ese Evangelio. Los otros tres pues los tocaremos en un futuro, pero entendía que ese era el más importante de los tres, aunque los tres son sumamente importantes, la palabra de Dios toda es importante, pero creo que como era diferente, pues era al lugar compartirlo. Ahora vamos a entrar en Hechos, vamos a entrar rapidito para que no se nos vaya la noche como se nos fue la otra vez. Hechos, pues así mismo, en inglés acts, que son actos, la vida de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, con el nacimiento no, el nacimiento, porque ella no renació, ella nació, el nacimiento de la iglesia. Este libro es el libro revelador e histórico. O sea, una de las partes más históricas de la Biblia es el libro de los Hechos, porque es todo historia. Ahí salen reyes, salen todos estos lugares conocidos, bien cerquita, porque durante los otros libros de Reyes y vamos por allá por Samuel, por el Antiguo Testamento, pues salen un montón de sitios y lugares con diferentes nombres, aunque son sitios conocidos. Pero estos sitios, ustedes saben, y hoy día se llaman más o menos igual. Así que es un libro revelador e histórico. El libro de los Hechos no menciona explícitamente a su autor. Escuche bien. Pero muchos indicios apuntan hacia Lucas. El médico amado que aparece en Colosenses 4:14, no tienen que buscarlo, después lo buscan, si quieren apúntelo. Colosenses 4:14, Pablo se refiere como a Lucas, el médico amado. Pues Lucas fue supuestamente el que escribió esto. Ya mismo se lo voy a ir probando históricamente. En Lucas 1:3, y empezamos a buscar versículos. Lucas 1:3 comienza escribiendo a Teófilo. Teófilo era un personaje que quiere decir amigo de Dios. Era un sumo sacerdote del templo de Dios en Jerusalén en los años 37 al 41. Por ahí él era sumo sacerdote. Afirman que fue Lucas el autor. O sea que este hombre afirma que Lucas era el actor. Ok. Los escritos de los primeros padres de la iglesia, tales como, mire todos los testigos. Ireneo era un historiador. Clemente de Alejandría, otro historiador. Tertuliano. Todos estos nombres usted los puede apuntar y los puede buscar en la enciclopedia, donde usted quiera, y los va a encontrar. Orígenes. Eusebio, inclusive yo tengo aquí
historia de la iglesia de Eusebio. Mire, ahí habla de todas esas cosas también. Y habla de muchas cosas más. Estos son escritores que fueron en los primeros siglos escribiendo todas estas historias de Jesús, pero en un ámbito secular. Entonces usted cuando va a esos libros históricos, ve todas estas historias similares, no iguales, pero similares a la iglesia. Hay cosas que puede ser que no sean ciertas ahí, pero hay mucha historia, mucha historia. Porque todos estos libros históricos, ¿quién puede afirmar que todo fue verdad? ¿Verdad? Pero hay cosas que coinciden. Y las cosas que coinciden, acuérdese de la hermenéutica, que coinciden en otros lugares y uno hace las comparaciones. Entonces así es que se prueban las cosas. Así que se hacen esos exámenes de prueba. Cuando uno compara la historia y las cosas que se repiten, pues uno puede verlo. Y todos estos historiadores, Clemente de Alejandrina, Tertuliano, Orígenes, Eusebio y Jerónimo, todos escribieron de lo mismo, que Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Así que délo por cierto. Afirman que fue Lucas el autor. Hechos recoge la última página de una época. ¿Ok? La última página de una época. Y abre la primera de la época actual. O sea, cerrando el Antiguo Testamento, y nace Jesús y los 4 evangelios, y entonces Hechos comienza. ¿Ok? Hechos comienza ahí. La extensión del evangelio a los gentiles. Eso significa Hechos. ¿Okay? Es el primer capítulo de la historia de la iglesia cristiana. Hechos es el primer capítulo de la historia cristiana. La iglesia de Jesucristo. La extensión del evangelio a los gentiles. Ahí es que vamos a ver cómo enteramente se extiende el evangelio a los gentiles. Eso al final de este estudio vamos a ver un poquito Cornelio, y ahí fue la primera conexión. ¿Okay? La iglesia tiene su primera congregación compuesta por judíos. Esto comenzó por judíos, pero al pasar el tiempo llega a ser predominantemente formada por los gentiles. Fueron alcanzando, y de esto tiene, ¿verdad?, mucha culpa positiva nuestro hermano Pablo, que regó el evangelio a Grecia, a Turquía y todo ese mundo conocido, todo el mundo conocido en aquel entonces. Pablo regó este evangelio, inclusive España. Pablo recogió todos esos sitios. La iglesia tiene su primera congregación compuesta por judíos, pero al pasar del tiempo llega a ser predominantemente formada por gentiles. Sobre este libro se cierra la puerta del Antiguo Testamento. ¿Okay? Este libro cierra la puerta del Antiguo Testamento, abriéndose el Nuevo Testamento en toda su real dimensión. Y usted dice, pero los 4 evangelios. Okay. Los evangelios, aunque son escritos en el Nuevo Testamento, escuche, su contexto histórico pertenece a la antigua época. Todo el contenido ahí pertenece a la antigua época. El nuevo pacto se abre con la resurrección de Cristo. O sea que cuando Cristo resucitó, ahí se abrió el nuevo pacto. Y ahí fue que entonces Jesús se fue, ¿verdad? Pero no dejaré huérfano, yo enviaré a quién, al Consolador. Entonces el Consolador bajó. ¿Ok?
Hechos facilita la comprensión de las epístolas de Pablo. Los que están leyendo Hechos, o si no has terminado, vas a ver que los últimos capítulos, los últimos 10 capítulos de Hechos, ya le habían empezado los viajes y va a Éfeso, va a Corinto, va a todas estas, a formar todas estas iglesias. Vas a ver que Pablo está dando todos estos viajes por ahí, formando estas iglesias. Pablo se considera el apóstol de los gentiles. Pablo se considera el apóstol de los gentiles. ¿Okay? Ese fue el que él dice que yo fui como un abortivo. Vino a lo último porque la conversión de él fue exclusiva, ¿no? Él no conoció a Jesús cuando lo conocieron los demás apóstoles. Él perseguía a esos apóstoles. Él no creía en la iglesia. Pablo era un fariseo que perseguía a la iglesia. Para aquel entonces era Saulo de Tarso. Vamos a tocar un poquito eso más adelante. Este libro abarca la organización, escuche bien, este libro abarca la organización, actuación y desarrollo de la iglesia. Organización, actuación y desarrollo de la iglesia. El protagonista de este libro es el Espíritu Santo, que es el que, mire, mueve, envía, capacita, gobierna todo el ministerio y actividad y las actividades de la iglesia. Eso está súper violento. Vuelvo y lo repito, el protagonista de este libro es el Espíritu Santo, que es el que mueve, envía, capacita, gobierna todo el ministerio y actividad de la iglesia. Su divina presencia da poder, orienta y conduce los pasos de los creyentes llevando a cabo los propósitos del Señor de la iglesia. Estamos hablando del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Dije, los propósitos del Señor de la iglesia alcanzados con el Evangelio hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo vino para que los apóstoles fueran hasta lo último, hasta los últimos confines de la tierra a predicar este Evangelio. ¿Por qué? Pues en Mateo 24 dice, y este Evangelio será predicado a toda criatura, entonces vendrá el fin. Así que el Espíritu Santo sabe dónde hay personas que no han escuchado de Cristo. Y Él, a través de nosotros, que somos los que vamos y lo llevamos a Él está en nosotros, porque antes el Espíritu Santo estaba sobre David, sobre Daniel, pero ahora está en nosotros, que es muy diferente, y es un privilegio que nosotros tengamos dentro del Espíritu Santo. Por eso hablamos de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, y por eso tenemos que cuidarlo. Por eso usted sale cuando usted crea que deba salir a la calle. ¿Amén? Porque ese cuerpito es propiedad del Espíritu Santo, es templo. ¿Ok? Y usted tiene que cuidarlo. Así que cuando usted crea, si usted tiene condiciones, cuando usted crea que debe salir, salga, pero protéjase. ¿Ok? Porque no estamos exentos. Como el sol sale para buenos y malos, la lluvia cae para buenos y malos, y la noche cae para buenos y malos, asimismo las cosas, este virus ha salido para buenos y para malos, pero usted se protege y Dios le va a ayudar. Si usted se expone, es como si se tirara de un cuarto piso y Dios me va a recoger. No lo va a recoger, va a reventarse contra el piso. Así que no tienta a Dios. Dios le ha provisto, ¿verdad? Que se ponga una mascarita quizás, si no, la produce usted en su casa. Póngase unos guantes si los tiene, protéjase,
protéjase. Yo veo mucha gente que están diciendo por ahí, mire, no le tenemos miedo a la muerte, que si, pues, eso yo creo que es una revancha contra Dios, ¿no? Porque nosotros nos debemos cuidar si tenemos un sitio de cuidarse. Cuando los apóstoles eran perseguidos, ellos se escondían y no eran porque eran cobardes. No era porque ellos eran cobardes, ellos se escondían de quién, de los romanos, porque si no, pues los mataban. ¿Y quién iba a predicar el evangelio? ¿Ah? Así usted lo matan, ¿quién va a predicar el evangelio? Si usted es parte del cuerpo de Jesucristo. Así que usted se tiene que cuidar para usted predicar hasta lo último, hasta que el Señor venga y se lo lleve, o usted se muera, pero que no se adelante, porque nadie se muere en la víspera, dice. Así que no se adelante al Señor ni tiente al Señor, ¿verdad? Eso podemos ser prudentes, pero que rápido esto lo meten en política y los políticos quieren sacar a una gente para afuera y hay otros que no, y hay aquí en Estados Unidos hay una pelea tremenda con eso. Yo creo que cada persona pues tiene su libre albedrío. Esto no es un comunismo, gracias a Dios aquí. Ni en Puerto Rico, lo que me están oyendo allá en la isla, que yo sé que hay gente allá, no vive en comunismo. Dios le da una mente, una sabiduría, tiene su libre albedrío, usted se puede quedar y puede salir. Y si sale, pues vele que se cuide, porque si no, tengo noticias para usted. Usted vaya buscando su funeraria, porque es candidato a eso, ¿ok? Dios lo cuida, claro que lo cuida, seguro que sí. Si de momento pasa algún accidente que usted tiene que salir o algo, ¿verdad? Un terremoto, como está temblando la tierra allá, pues Dios lo va a cuidar si no le dio tiempo a buscar las cosas, ¿verdad? Porque usted tuvo que salir a la brava, pues ahí Dios lo puede cuidar, ¿verdad? Pero si usted está retando a Dios y se va para la playa o se va a janguear para Piñones, como estaba la fila hoy, yo vi ahí uno ve en las redes la fila de los carros para Piñones, eso no cabía en un carro. Pues eso son negligencias, eso es cucando. Y mire, dicen que viene una segunda ronda, no para meter miedo, pero dicen que la segunda va a ser peor. Yo estaba leyendo que lo que pasó en la peste esa de por allá por principios del siglo pasado, la gente salió para afuera antes de tiempo y dice que rápidamente que salieron 45,000 personas murieron después que creían que todo había pasado. Así que usted tiene en su mente, tiene su sabiduría, cuídese, que nos queremos ver en un momento dado. Si no nos vemos aquí, nos vemos allá, pero si nos podemos ver aquí pronto, mejor también. Así que cuídese mucho. Ok. Hechos es para alcanzar el evangelio hasta la última de la tierra. El Espíritu Santo te va a llevar hasta allá, ¿verdad? El libro de los Hechos es vital importancia en el estudio de la persona y obra del Espíritu Santo. En Hechos, los sucesos históricos permiten seguir una secuencia cronológica con bastante precisión. Todo lo que sucede ahí en Hechos tiene una secuencia cronológica. Uno de los objetivos por los cuales yo le estoy dando este estudio es un día vamos a llegar a la parte de Daniel, pero vamos a tratar de seguir una secuencia cronológica. Y yo entendía que debíamos primero ir a lo que estamos en el Nuevo Testamento, estamos predicando a Jesucristo, Jesucristo viene pronto, y yo creo que este es el mensaje principal que ustedes deben tener a la mano. Lo demás, lo histórico que yo les voy a traer y toda esta secuencia en la Biblia, porque yo se la voy a poner cronológicamente. La Biblia no está cronológica, la Biblia está unos libros atrás. Imagínense que el libro más viejo es Job y está al lado de los Salmos en el medio, así que no está puesto en una forma cronológica. Yo voy a tratar de hacerlo lo más exacto posible cronológico. Pues el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento
está exactamente en un orden cronológico que usted puede irlo viendo y va viendo a través de los reinados de las personas, de estos reyes y de estas monarquías que habían, pueden ir viendo y aprendiendo de la historia. Por eso es que entonces usted puede buscar los libros seculares donde estas monarquías existían, donde mencionan estos reyes, ¿verdad? Y ahí va, y usted va a ver parte de la historia que usted está leyendo en la Biblia y va comparando. Un buen estudio es eso, que usted vaya buscando algunos libros, si usted tiene tiempo para eso, ¿verdad? Mi prioridad es la Biblia, no busque más ningún otro libro. Pero si usted es un estudioso y le gusta escudriñar las escrituras, pues puede buscar las áreas seculares donde estaban todas estas cosas para que su fe crezca, porque el propósito de todo esto es para que nuestra fe crezca. Porque si nosotros sabemos que Jesús vino, murió, resucitó, ¿ok? Pero no porque me lo dijo fulano sutano, sino que yo lo comprobé, ¿ok? Yo lo comprobé. Pues eso sí te va a dar fe, porque eso no va a haber quien te lo quite. Por más que digan esto o lo otro, no va a haber quien te quite que Jesucristo murió, resucitó y viene pronto. Viene bien pronto. Quizás antes de lo que nosotros nos imaginamos. Así que maranata por eso. Hechos capítulo 1, del 1 al 3. Busqué la palabra. Yo le dije que íbamos a leer un poquito sobre esto. Y vamos a leer esos 3 versiculitos primero. Bienvenidos a todos los que están por ahí. Veo Mayra Vázquez, Dios te bendiga, y veo un montón de gente por ahí. Seguimos adelante. Vamos a leer ahora Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Okay? Hacer y enseñar. Le estoy acentuando las cosas más importantes, después vamos a ir sobre ellas. El 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y el número 3 dice, escuche bien, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole, eso no lo digo yo ni lo dice usted, lo dice la Biblia, apareciéndole durante 40 días. Esto fue después que se resucitó. 40 días. Usted se imagina usted ir a un retiro 40 días con la persona de Jesús. ¿Qué clase de privilegio tuvieron esos apóstoles? Que ese hombre, ese Dios, Jesús, los pudo acompañar porque Él es Dios. Así que Dios estuvo con ellos personalmente 40 días. ¡Wow! Y hablándoles acerca del reino de Dios. Mire, los apóstoles, no sé si usted ahora mismo le puede estar pasando que usted está oyendo esto y como que no está profundizando, está como por encima. Yo prefiero que haga un alto y profundice, porque a veces nosotros escuchamos y como que le entra por un oído y nos sale por otro. Escuche y aprenda. Es importante que usted ponga atención a lo que estamos diciendo y a lo que estamos haciendo, porque ahí es que usted recibe bendición, ahí es que usted aprende. Y lo que estamos haciendo es para que usted aprenda, no para predicar, es para que usted aprenda. Predicar, usted tiene su pastor, usted se sienta allí en la iglesia, oye a su pastor predicar, chicha, eso. A veces pues en esas iglesias no hay escuela dominical, ya hay casi ninguna iglesia de escuela dominical. Pues entonces mire, usted aproveche donde estén estudiando la palabra, en un sitio que usted tenga confianza,
porque no se puede meter en todos sitios. Ahora hay 40 grabaciones de esta y usted tiene que discernir. Acuérdese que uno de los versos de este grupo es eso. En los últimos días habrá mucha gente diciendo, aquí está el Cristo y allá. Pero usted, yo le estoy enseñando la palabra para eso mismo, para que usted se aprenda a defender, para que usted aprenda a discernir. Nosotros discernimos cuando tenemos conocimiento. Cuando usted no tiene conocimiento no puede discernir. ¿Qué va a discernir? ¿Qué? Lo que se imagina, no. Eso no es así. Usted discierne cuando usted tiene conocimiento, y en esta ocasión es conocimiento de la palabra de Dios. Y usted sabe cómo son las cosas, y sabe qué es lo que está pasando, y sabe cómo opera el Señor, cómo opera Jesús, cómo opera el Espíritu Santo. Al usted saber eso, usted tiene discernimiento, tiene conocimiento, y cuando los sucesos pasan, usted puede discernir entre unas cosas y las otras. ¿Ok? Y eso es parte del don. Hay un don, que es un don de discernimiento. Entonces ahí el Espíritu Santo empieza y te da. Pero ese don lo que hace es que todo ese conocimiento que tú adquieres lo puedas retener y sacarlo en el momento que el Espíritu Santo te toma, ¿no? Que es el momento preciso que pasa. Así que hemos tenido experiencia con esto. ¿Ok? Que el Espíritu Santo entonces usa ese discernimiento y todas esas cosas empiezan a venirte. Esto es lo que le está pasando hoy día, en aquel entonces a los apóstoles. Los apóstoles estuvieron todos recorriendo con Jesús, pero ellos a lo último cuando lo crucificaron, dijo, ay, el mismo Pedro dijo, mira, aquí nos fastidiamos, aquí se acabó todo esto. Después que estuvimos tres años con él, ahora vienen y lo crucifican. Ellos mismos se fueron a pescar. Después de esos 3 años, verlo levantar los muertos, sanar, y se fueron a pescar, porque no tenían primero no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces esa es la obra que iba a hacer el Espíritu Santo. Vamos a seguir, que esto es bien interesante por aquí. Vamos a ver. Entonces, todo esto lo revela Hechos. Por eso es que este libro es importante, porque no lo dice Iván Castro, lo dice Hechos, la palabra de Dios que está inspirada por el Espíritu Santo. Y yo estoy tratando de llevarlos por ahí para que ustedes la vean. Dice que por el oír viene la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y yo siempre insisto, pues, que como todo esto es cultural, era que en aquel entonces la gente, la mayoría no leía, escuchaban. Así que escuche y lea, porque usted sabe leer. Eso es importante. Ok. El 1 al 3. Una de las cosas que habla ahí en el 1 es mención de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Okay? En Juan 14, 26, un poquito para atrás, si quiere ir ahí, yo se lo voy a leer como quiera. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso lo decía Jesucristo. ¿A quién? A los apóstoles. ¿Ok? ¿Quiere oírlo otra vez? Más el Consolador, el que viene detrás de Él cuando Él se vaya, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahora como que le suena esto más familiar, ¿no? Él os enseñará. Ese es Jesús diciéndole todas las cosas y os recordará los 3 años aquellos, todo lo que yo os he dicho. Os recordará. Así que esa es la labor del Espíritu Santo en uno. Por eso es importante uno convertirse y recibir el Espíritu Santo. Automáticamente cuando tú te conviertes recibes el Espíritu Santo. Pero eso, eso es como una matita que si tú no la abonas, si tú no lees la palabra, si tú no oras, eso no funciona. Eso se queda y se duerme y se constricta, dice. Pero tú tienes que abonarlo. Tienes que orar a Dios, tienes que leer la palabra para que te nutras.
Entonces, en aquel momento que tú necesites eso, el Señor, el Espíritu Santo te va a acordar todas estas cosas. Te va a traer palabra en ese momento que tú no pudiste, que hubo una controversia con las cosas de Dios. Y pues el Señor te va a tratar, no, te va a recordar todo eso. Y eso es importante, eso funciona así. Pero tenemos que hacer unos pasos para que funcione. Porque si tú eres un irresponsable, y perdonando la palabra, y no lees la palabra, pues ¿cómo te va a hacer recordar y tú no sabes la palabra? Tú nunca la has leído, no la sabes. Y cuando la leen tú no estás pendiente, no estás. Por eso tenemos que estar pendientes de todas estas cosas y aprenderlas, ¿verdad? Y ponerlas en nuestro corazón y en oración abonar todo eso que entramos a nuestro corazón. Dice, recordará todo lo que yo os he dicho. 1. Hacer acción, uso de los dones, demostración de poder. ¿Ok? Hacer. Esta es la palabra que dice en el primero, dice Jesús comenzó a hacer y enseñar. Él empezó cuando llegó al ministerio a hacer ¿qué? Todo lo que podía hacer. Él empezó a sanar, empezó a usar los dones del Espíritu durante todo el mundo y ellos empezaron a ver todos estos apóstoles y todo el mundo empezó a ver, por eso lo seguía tanta gente. Dice que la gente, eso eran las multitudes. Y allá los fariseos envidiosos, y él seguía haciendo delante de ellos, haciendo cosas para probar que él era Dios, que él era el Hijo de Dios. Y dice hacer y enseñar. Entonces, no solamente lo hizo, sino le enseñó por qué él hacía eso, cómo lo hacía y cómo ellos lo podían hacer. Y empezó a enseñarle. Por eso decían maestro, porque él enseñaba a sus discípulos. ¿Okay? Bueno, el segundo, enseñar es revelación al pueblo y sabiduría. Enseñar todas esas cosas que él enseñaba con la demostración de poder, pero también con la sabiduría que él trabajaba cada caso. Y mira que le daban exámenes a los fariseos de sabiduría. Y lo trataban de coger por aquí, lo trataban de coger por allá, y veían dónde iba a poder caer y le tiraban la pregunta, y siempre él con su sabiduría salía, y entonces ellos se enfogonaban más por eso. Por eso llegaron hasta el punto de matarlo, ¿no? Porque Jesús sabía todas las contestaciones, pero más que las contestaciones sabían las maquinaciones que ellos tenían contra él. El Espíritu Santo os recordará a ti y a mí en ese momento todo lo que hemos aprendido, todas estas cosas que sabemos, todo esto que aprendemos, el Espíritu Santo en el momento dado nos lo va a recordar. ¿Ok? Vamos a buscar un momentito. Ahí dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y ahí buscamos Juan 20:19. Es un poquitito para atrás. Yo creo que 2 páginas anteriores a esto está el 20. ¿Ok? (20:19 al 22). Dice así la palabra. Vamos rapidito que se nos va el tiempo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, escuche, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Yo me imagino que él le decía paz a vosotros, porque una persona que está dice ahí, especifica que estaban las puertas cerradas, pues tuvo que atravesarla, ¿no?
No es fácil ver una persona atravesar unas paredes, ¿verdad? Eso se ve en las películas de muñequitos. Pero ese es el cuerpo glorificado de nuestro Señor. ¿Y usted sabe quiénes van a tener el cuerpo glorificado para entrar allá arriba? Nosotros. El Señor tiene que transformar nuestros cuerpos, si estamos vivos o si estamos muertos, para nosotros poder entrar a la presencia de Dios. Así que nosotros vamos a tener ese cuerpo glorificado. Vaya disfrutando de eso ahora. Dice, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Él sopló sobre ellos en el allí donde estaban reunidos en aquel sitio cerrado, y ellos recibieron allí el Espíritu Santo. Esto dice que fueron unas primicias, porque después ellos se gozaron también allá en el Pentecostés. Así que es importante que sigamos ahí. Él les dio esas primicias del Espíritu Santo para que ellos que eran los líderes, fueran llevando la batuta y dirigiendo a todos los otros que no sabían nada de nada. Así que esta gente recibió esas primicias en aquel entonces. Esos capítulo 20, 19 al 22, es importante, cópielo. Ahí habla del cuerpo glorificado, como un día tú y yo estaremos. Atravesó el recinto cerrado. Todas las cosas que hizo en estos versículos. Mostró sus heridas, evidencia de que Él era Jesús. Y comió y bebió. Y ese de comió y bebió no lo especifica ahí, pero ya mismo vamos a ir a un versículo que lo especifica. Comió y bebió con los discípulos. Al principio de los estudios alguien preguntó eso, y cómo nosotros íbamos a hacer, y mira, nosotros tenemos un ejemplo de cómo va a ser, cómo vamos a ser nosotros allá arriba en el cielo. Como Jesús pudo atravesar esa pared, nosotros la vamos a poder atravesar como Él. Como Jesús comió y bebió con ellos, nosotros nos podemos sentar con Él y beber y comer, y vamos a beber allá arriba. Dice que ya vamos a otra vez hacer la ceremonia que hacemos acá con la sangre y el cuerpo de Cristo, la cena. Vamos a cenar con Él. ¿Okay? Estuvo 40 días compartiendo con sus discípulos, y vamos a buscar 1 Corintios 15, 3 al 8. 1 Corintios 15, 3 al 8 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, Cefas es Pedro. Después apareció a más, escuche bien esto, ese es el 15:6. 1 Corintios 15:6, mire lo que dice: después apareció a más de 500 hermanos, 500, no 40, ni 3, ni 10, 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ese es Lucas hablando. Y estaba hablando sobre lo que había pasado, ¿no? Cuando dice que muchos están vivos, pues, obviamente hoy día no están vivos, ¿verdad? En aquel entonces estaban vivos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ese era Pablo hablándole, perdónenme. Era Pablo hablándole, no era Lucas. Pablo hablándole a los corintios. Y dice que aún quedan unos vivos, porque todavía en las iglesias había gente viva que había visto en persona al Señor.
¿ok? Cuando tú ves que hay 500 que vieron eso es historia, hermano, ¿ok? Jesucristo es real. Jesucristo vivió, vino y vivió, murió y resucitó y viene pronto. Eso no hay quien lo despinte, ¿ok? Por más doctrinas que traten de traer, falsas doctrinas, doctrinas de allá de la India, 40.000 dioses y todo este tipo de basura. Mire, hermano, Jesucristo vino, vivió con nosotros. Hay más de 500 testigos que lo vieron vivo, más los apóstoles, más aquellas 40 personas allá, los 120 del aposento. O sea, hay mucha gente que vio a Jesús en la historia. O sea, que nuestra fe esta noche debe crecer aún más. Y tal, esas estacas estar bien metidas ahí en esa cabaña que usted tiene, montada ahí con el Señor. Usted afírmese con el Señor y busque de Dios, que Dios es real y Dios tiene planes con usted. Usted no está en vano escuchando esto ni aprendiendo la palabra de Dios. Lea los 2 primeros versículos del grupo para que usted vea que uno está en vano. Porque si vienen momentos difíciles, usted va a ayudar y va a sacar de duda a mucha gente que va a estar confundida, que va a decir que no sabe ni en qué creer. Cuando la gente le diga que no sabe ni en qué creer, usted sabe en quién creyó y sabe cómo hablarle a esa persona porque tiene conocimiento. Y lo importante de estos estudios es que usted tenga conocimiento y pueda pasarlo a otro, ¿verdad? Porque para oír predicaciones pues tenemos los domingos y todo eso y la oímos, qué bueno, y eso es fenómeno. Pero tenemos que aprender la palabra de Dios para darla a otro, ¿ok? Eso es bien importante, no porque otro no las dijo, sino porque yo lo estudié, lo vi y lo aprendí. Y ahora lo estoy viviendo y lo estoy dando a otro. Estoy dando por gracia lo que por gracia recibí. Así que esto por la gracia de Dios es que nosotros estamos aquí y estamos aprendiendo la palabra de Dios. Así que dele gracias al Señor. Bien. Ok, ese fue estábamos en Corintios 15, 3 o al 8. En Hechos 10, 40, volvemos a Hechos. Yo le dije que hoy íbamos a buscar la palabra de Dios. Eso es para que se ejercite en el Señor. Es importante que usted domine esto. 20. ...19 y 22... Perdóneme. Sí, Hechos 10. Mira, yo buscando Hechos 20. Hechos 10. Perdóneme. Hechos 10, 40 al 45, perdone. Que tenía la cita aquí mal. Hechos 10, 40 al 45. Dice, a este levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Ok? Leo otra vez. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a todos los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos, a nosotros que comimos y bebimos con él. ¿Ok? Jesús comió y bebió. ¿Okay?
después que resucitó de los muertos, comió y bebió. ¿Okay? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu. Que los judíos se creían en aquel entonces que eso era para ellos nada más. No, pues mira, hay un versículo que cubrimos en las anteriores que dijo que a los suyos vino, mas los suyos no le reconocieron. Esto eran parte de los judíos, pero los que reconocieron, pero el judío es muy celoso con su religión. Entonces, esta gente estaba creyendo en Jesucristo, pero tenían todavía esas leyes de que esto era exclusivo para los judíos. Y ahí, acuérdense que Hechos es la puerta a los gentiles. Ahí empiezan los gentiles a recibir la bendición de parte de Dios. Sorpresa. Ok, sorpresa para los judíos. Sí, esto no es para los judíos nada más. Esto es para todo aquel que crea en Jesucristo. Okay. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Hay un montón de judíos que no entraron. Hay un montón de judíos que no han entrado. ¿Okay? Usted ve el pueblo de Israel. Sí, lo ve. Hay un montón de judíos que no creen en Jesucristo. Hay un montón de judíos que si no se convierten a Jesucristo van a tener problemas. Porque a través de Jesucristo, acuérdese que esto dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y si no es a través de Jesucristo, los judíos que no se conviertan no van a ir, no way. Eso lo dice la palabra, no me lo invento yo esta noche. Lo dice la palabra, que no van a entrar. Y hay un montón de judíos en Israel que pelean y hacen un montón de cosas. Si no han aceptado al Señor, tengo malas noticias para ellos. El único puente a Jesucristo es Jesucristo, el único puente al Padre. Que si después que la iglesia se vaya, ¿verdad? Ya entonces vamos a hablar de otras cosas, pero no vamos a hablar hoy. Después que la iglesia se vaya, entonces vamos a hablar qué pasa, porque hay una promesa a Abraham, ¿verdad? Una promesa de Abraham, pero eso es después que la iglesia se vaya. Ahora es la gracia, y la gracia es todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Y eso se va a cumplir, nadie va al Padre si no es a través de Él en esta época. Después que se vaya a la iglesia, entonces hablamos de otras cosas. Eso lo vamos a cubrir después en Daniel. Pero no es para esta noche, pues ya estábamos acabando esta noche. Ok. Ya ustedes vieron que Él bebió y comió. En Hechos 1, volvemos al primero. Volvemos al primer versículo. Los primeros versículos de la lección. Del 4 al 5. 4 y 5. Dice, y estando juntos les mandó no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Okay? Y es bien importante eso. Todo esto es el corazón de Hechos. Por eso lo estamos cubriendo en esta noche. Este libro es muy extenso y tiene muchas partes bien importantes, pero esenciales. Yo le estoy dando las esenciales hoy. Ok. Mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre. Si Él, Jesús mismo le dijo, no se vayan de Jerusalén, para allá todavía. Tienen que esperar la promesa del Padre, que caiga el Espíritu Santo sobre ustedes. Así que ellos se tenían que llenar allí.
en el Señor. ¿Okay? Y por eso Él sopló. Cuando fuimos a Juan, Él dice que Él se reunió con ellos y sopló. ¿Ok? Para que ellos estuvieran ready, para que ellos estuvieran listos para ir para allá. Eso fue bien importante, que usted se prepare, ¿verdad? Que esté preparado, pero que usted se llene del Señor, que usted se llene del Espíritu Santo, que usted lea su palabra, que esté en oración. Eso es bien importante para que usted pueda resistir al enemigo. Perdón. Uno de los estudios bíblicos próximos que vamos a discutir es Efesios 6, que es la armadura del creyente. Sin esa armadura es como estas batallas campales que nosotros veíamos de romanos, de toda esta gente que peleaban, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo. Si no se ponían esas armaduras, hermano, estaba bien difícil que sobrevivieran. Y la armadura de Dios es bien importante. Por eso vamos a discutir Efesios 6, pero eso, la próxima clase quizás vamos a entrar en Efesios 6. Ok. Mandó que no se fueran de Jerusalén y que esperaran la promesa del Padre, que perseveraran juntos y unánimes. Una de lo que leemos en Hechos mucho de las cualidades del pueblo de Israel al principio de la iglesia eran que estaban juntos y unánimes. Una cosa es uno estar juntos en la iglesia, pero cuando tú miras para el lado tú no sabes ni quién está ahí. A lo mejor no creen las mismas cosas ni que tú en la misma iglesia, hermano. Hay mucha gente que no cree en muchas cosas así. Hay mucha gente que tiene hay muchas escuelas en la Biblia, por eso usted tiene que tener el Espíritu Santo para que usted y lea claro y entienda. Lea entendiendo, para eso son las leyes de hermenéutica, hermano, que yo le estoy dando. Yo lo estoy equipando, tratando de equipar a usted para que usted pueda pelear una batalla y salir al otro lado airoso, para que usted tenga todas esas almas, que se defienda. ¿Ok? Y usted tiene esas leyes que yo le diré de hermenéutica, tírele el ojito y mire, para que usted vea, cuando usted se enrede en algo, usted vaya y pueda salir de ese enredo usted mismo, por esas leyes. Usted puede hacerlo. Y ahora usted tiene al Señor, tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice que lo guiará a toda verdad. Así que usted tiene un corazón limpio para Dios, un corazón, ¿verdad?, contristo y humillado, no despreciará a tu Dios, dice los salmos. Así que si usted está contristo, humillado y tiene un corazón para Dios, Dios no va a dejar que usted se pierda. Dios va a darle la respuesta, ¿ok? Así que búsquela, que la va a encontrar. Pero sea sincero, un corazón sincero, amando siempre a Dios sobre todas las cosas. Importancia de la promesa del Padre, la importancia del arrepentimiento, la humillación, para que Dios nos posea a nosotros. Eso es importante. Esa actitud en ti de humillación, para que Dios te ensalce. Dice que el que se ensalza será humillado, pero que se humilla, Dios lo ensalza. ¿Ok? Es bien importante estas cosas. Hechos del 6 al 11, que es la última parte de ese capítulo, no termina todavía. Dice Hechos 6 al 11. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Okay? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles.
los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Va a venir, ahí lo dijeron, va a venir el Señor. El Señor viene pronto. Maranata, Maranata, nos cogieron las 9. Yo les prometo que voy a seguir, queda un poquitito más de ese estudio. Yo les prometo que voy a seguir en la próxima ocasión. Ya lo que queda es bien poquito de eso. Ahí cubrimos: seréis testigos. Y el Señor vuelve pronto. ¿Ok? Pero vamos a tocar la parte de Hechos 2. Y vamos a leer un poquito de ahí. Y vamos a tocar Pentecostés, que yo considero que es sumamente importante. Porque esos son áreas que mucha gente tiene confusión con eso, hermano. Y es importante que nosotros estemos claros en todas las cosas de Dios, que estemos claros. Así que vamos a cubrir Pentecostés, el capítulo 2, la próxima vez. Vamos a cubrir, estudie 1 Corintios 13, que es la preeminencia del amor, y vamos a cubrir Efesios 6, que es la armadura de Dios en nosotros, ¿no? Con esas 3 cositas yo creo que cubrimos la próxima, y sin más, entonces vamos a entrar en el resumen. Yo le voy a hacer un recorrido, voy a tratar de hacer en una noche a vuelo de pájaro, ¿no? Desde Génesis hasta los Reyes vamos a tratar de llegar. Pero bueno, yo más es yo hablando históricamente y espiritualmente que, ¿verdad?, que leyendo libro por libro, pues, es imposible. Pero lo quiero hacer así para que ustedes vean que se puede recorrer la Biblia, porque uno de los objetivos míos es que el creyente pueda dominar la Biblia rápido y tú puedas recorrerla rápido, aprender de ella rapidito por todos esos libros. Este es mi objetivo. El que me oiga y quiera hacerlo, hermano, no sé si hay algunos hermanos que quieran hacerlo, esto que mucha gente quizás pueda saber mucho más que yo. Yo no me considero el más que sé, pero siempre he tenido esta idea de ir cronológicamente con la Biblia e ir pasando libro por libro rápido, y descubrir todo esto. Cuando yo estudié a fondo Daniel y Apocalipsis, que tuve el privilegio de enseñarlo, me di cuenta que la Biblia no era tan larga, ¿no? Y la pude achicar. Así que eso es lo que yo quisiera que ustedes hicieran, que ustedes pudieran mirar la Biblia y rápidamente verla completa de Génesis a Malaquías en el Viejo Testamento, y de Mateo a Apocalipsis en el Nuevo Testamento, y puedan cubrir todo eso que tiene adentro ahí, puedan cubrirlo en un resumen casi mental. Es mucha data, pero nuestra mente tiene más capacidad que eso, hermano. Dios nos ha hecho privilegiados a todos nosotros, que tenemos una mente privilegiada. Lo que tenemos que ejercitarla, y yo sé que vamos a poder hacerlo. Así que los que están ahora conmigo esta noche, les doy las gracias. Dios les bendiga mucho. Vamos a hacer una oración. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque en esta ocasión pudimos transmitir completo. Gracias a tu mano, a tu espíritu. Tú siempre, pues, atendiendo nuestras peticiones. Gracias porque tú vas a atender las peticiones de cada uno de los que están oyendo esto. Señor, tú vas a hacer ágil su mente para que ellos puedan introducir todas estas cosas. Pero sobre todo tu Espíritu Santo, de la que estamos leyendo este libro, de hecho, que tú eres el protagonista del libro, Espíritu Santo, obra en cada una de las vidas, llena cada una de las vidas, Señor. Mira cada una de las familias, las necesidades que ahora mismo haya en cada una de las vidas, Señor, cúbrelas, Padre Celestial. Glorifícate de una forma especial. Oh, ayúdanos, Señor, esta semana, que podamos pasarla bien, Señor. Ayúdanos, Señor, que toda esta
enfermedad, todos estos microbios y todo esto que hay en la calle, todo este COVID-19, Señor, que tú puedas absorberlo y llevártelo, Padre Celestial, para que tu pueblo pueda salir a alabarte, glorificarte otra vez, Señor. Oh Padre, danos discernimiento para nosotros tomar nuestras propias decisiones, Señor, prudente y sabiamente, Señor. Padre, hemos orado por ti y te damos gracias a tu Espíritu, por Jesús, que fue el que nos salvó y el que viene pronto. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, adelante en el Señor.